Bienvenidos a los que periódicamente estamos siguiendo la historia de Jesús. Jesús ha sido la persona más importante que este mundo ha tenido. Partimos de ahí, No hay otro que se le iguale. Es importante aprender lo que nos enseña, o a través de lo que Él hizo uno saca enseñanzas. El otro día habíamos visto que no hay que tener miedo a nada ni a nadie, porque Dios tiene el control de todas las cosas y no nos va a suceder nada que Él no quiera. También habíamos visto de que aquel que niega a Jesús delante de la gente, Él nos va a negar delante de su Padre. Jesús siempre habló para la eternidad, porque el ser humano tenemos imbuido la idea de la eternidad. Pensamos que nunca vamos a morir. Sin embargo, la muerte es parte de la vida. Pero que termina la vida cuando uno muere, no. Es decir, uno nace y tiene eternidad, y vamos a dar cuenta a Dios de nuestras acciones. Y el que niega a Jesús delante de la gente, Él nos negará delante de su Padre. Y a Jesús también se lo puede negar por medio de nuestras acciones. Hay muchos cristianos que no tienen presente que por medio de las acciones Jesús va a recibir gloria o va a ser negado. También habíamos aprendido que aquel que hace algo a un cristiano porque es cristiano va a recibir recompensa de parte de Dios. Eso habíamos aprendido. Y hoy vamos a aprender otra parte. Está en el capítulo 11 del Evangelio de San Mateo, que es el libro que nosotros tenemos como base. Solamente porque es el único libro que se escribió en el idioma que Jesús hablaba, en arameo. Dicen por ahí hebreo, pero es arameo. Algunos pueblos sirios todavía hablan el arameo, el idioma que Jesús hablaba. Dice en el capítulo 11, vamos a mirar hoy, de San Mateo, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, acuérdense que había elegido 12, que los mandó a predicar y que volvieron y que ahora le da instrucciones de nuevo. Cuando terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a anunciar el mensaje en los pueblos de aquella región, o sea, los pueblos en los cuales habían andado los discípulos haciendo cosas de parte de Dios, que era hacer milagros, liberar a los endemoniados, predicar que el reino de Dios ya había llegado. Entonces después atrás fue Jesús predicando el evangelio del reino, que la gente se arrepienta y vuelva a Dios. Lo mismo que había predicado Juan el Bautista. Y ahora, ¿qué sucedió ahí cuando él salió? Dice, Juan, que estaba en la cárcel, tuvo noticias de lo que Jesús estaba haciendo. Juan tuvo noticias de lo que Jesús estaba haciendo. ¿Por qué estaba Juan en la cárcel? Porque a veces cuando uno predica acerca del reino de Dios, toca a lo que los políticos hacen, porque los políticos no hacen precisamente lo que Dios manda. Teóricamente están para beneficiar al pueblo, para gobernar, para ordenar la función pública, pero muchos de ellos lo hacen en función personal, no lo hacen para los demás, sino lo hacen para ellos. Piensan que nadie se da cuenta y hacen las cosas para ellos. Y así pasó con Juan, porque Juan predicaba de que hay que arrepentirse, volverse a Dios, y a Herodes le decía, Herodes, el rey que estaba en Galilea, Antipas, le decía que estaba mal lo que él estaba haciendo, porque él le había como robado la esposa a su hermano, Felipe, y estaba en concubinato con Herodías, y entonces Herodes lo puso preso. Él usó la fuerza, en vez de corregir su situación, él usó la fuerza y lo puso preso. Estaba preso en la cárcel. Y Juan tuvo noticia de lo que Jesús estaba haciendo. Entonces Juan envió a algunos de sus seguidores a que le preguntaran si él era de veras el que había de venir o si debían esperar a otro.
Juan le preguntó muy simplemente si él era el Mesías, por medio de mensajeros, porque él estaba preso por causa de ir al frente y enseñar lo que Dios manda. A veces uno paga con su vida o con la libertad que uno tiene el hecho de decir la verdad, porque a nadie le gusta que le digan los errores que están haciendo, ¿eh? Jesús les contestó a los discípulos de Juan. Acuérdense que Juan era el que había bautizado a Jesús, y acuérdense que los dos primeros discípulos que siguieron a Jesús eran discípulos de Juan. Cuando Juan dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y los discípulos eran Andrés y el apóstol Juan, esos dos, que era después fue el más joven de los apóstoles, de los seguidores de Jesús, a los cuales Jesús le llamó apóstol. Entonces Jesús le contestó a los discípulos de Juan: vayan y díganle a Juan lo que están viendo y oyendo. O sea, por las obras se conoce el árbol. Ustedes vayan y cuenten lo que ven y oyen. Y cuéntenle, versículo 5, que los ciegos ven, los rengos andan, los leprosos quedan limpios de su enfermedad, los sordos oyen, los muertos vuelven a la vida, y a los pobres se les anuncia el mensaje de salvación. Vayan y cuéntenle las obras que estoy haciendo para que él determine, deduzca si yo soy o no el Mesías, ¿no? Y a los pobres se les anuncia. Cuando dice aquí los pobres, no se refiere a los pobres económicamente, porque hay en otra parte de este mismo libro nos enseñan que están los pobres en espíritu. ¿Y cuáles son los pobres en espíritu? Los pobres en espíritu son aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Así que toda persona que reconoce su necesidad de Dios es pobre espiritualmente. Y Jesús es el que nos da la libertad, el que nos da la alegría de la vida, es el que nos enseña, y cuando esa persona reconoce a Jesús como el Mesías, esa persona recibe la vida, empieza a conocer a Dios, se le abren los ojos del espíritu, porque las personas somos materia y somos espíritu. Y la gente se maneja de una manera material continuamente, Decime cuánto tienes y te diré quién eres. Ve un paisaje y dice eso llena mi espíritu. No, eso llena su mente. El espíritu es lo que tiene relación con Dios. Entonces él predicaba a las personas que tienen necesidad. Hay gente que no, que son soberbias, orgullosas, vanagloriosas y no buscan de Dios. Pero usted vaya y dice, y díganle a Juan que a los pobres se les anuncia el mensaje de salvación. Y eso es lo que tenemos que hacer los cristianos continuamente, anunciar el mensaje de salvación, porque da respuesta a las necesidades básicas del ser humano. Y dichoso aquel que no pierda su confianza en mí. Bueno, después de eso, cuando se fueron los discípulos, Jesús empezó a predicar a la gente quién era Juan. Y él les enseñó que Juan era la persona que tenía que venir antes de él para preparar el camino para cuando él viniera. Y cuando Jesús termina de explicar de quién era Juan, que él reconocía, ¿saben qué dijo Jesús de Juan? Que era el más grande de los profetas. De todos los profetas de la antigüedad, Juan fue el último de los profetas del antiguo pacto y el más grande de todos ellos. ¿Y qué dice más? Que el más pequeño en el reino de los cielos, el más pequeño en su iglesia es más grande que Juan. Así que fíjense en la importancia que Jesús da a los cristianos que estamos en sus cosas, en su camino, y que estamos viviendo una vida que agrade a Dios. Dice que el más chico del reino de los cielos, el más chico de la iglesia, es más grande que Juan, Y después Jesús se quejó porque él veía que no había respuesta en todos los pueblos donde él hizo tanta cantidad de milagros. Y entonces dice, si en Sirio, si en Sidón y en Tiro se hubieran hecho las cosas
que se están haciendo aquí, ¿cuánto ha que se hubieran convertido a Dios y estarían arrepentidos? Sin embargo, él vio que no había fruto y se lamentó. Dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Betsaida era la ciudad donde era Pedro, Andrés y Felipe, y el otro era, bueno, no me acuerdo. Y no se arrepintió. Y de Capernaum, que era una ciudad tan importante, Jesús dijo, tú vas a ser destruida, y realmente Capernaum fue destruida, no queda nada de lo que fue Capernaum, ni siquiera la sinagoga, que era una sinagoga de mármol, construida por un general romano. Y después de todo eso, voy a leer el versículo 25. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, o sea, alabando a Dios, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido, de aquellos que se sienten, que lo saben todo, que no aceptan la voluntad de Dios. Y estaba refiriendo a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes, a todos los líderes religiosos judíos, se estaba refiriendo a ellos, que Dios había escondido de ellos y se lo había revelado a la gente sencilla. Y dice Jesús, mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre, y nadie conoce realmente al Padre sino al Hijo y a aquellos a quien el Hijo quiera darlo a conocer. O sea que el que conoce al Hijo, a Cristo, conoce al Padre, y el que conoce al Padre va a aceptar que Cristo es el Señor. O sea, todos aquellos que no quieren reconocer que Jesús es el Señor es porque no conocen a Dios, no lo conocen, no conocen al Padre, no conocen al Hijo. Y después Jesús termina. Dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. Aquellas personas que estamos llenos de problemas, de dificultades, que estamos estresados, que necesitamos un montón de remedios para que nos tranquilicen. Cuando uno va al Señor, el Señor te da descanso. No necesitamos todas esas tranquilizantes. Entonces dice, vengan a mí todos ustedes que están cansados en este siglo XXI, que estamos todos llenos de problemáticas y que estamos acelerados. Cuando uno va al Señor, en Él descansa. Dice, vengan a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Y después dice, hay mucha gente que viene a Jesús y descansa en Él, pero no quiere hacer lo que Jesús dice después. Dice, acepten el yugo que les pongo. ¿Y qué es el yugo que nos pone? O sea, que uno va al Señor, descansa en Él, hace lo que Dios nos da, la alegría y la vida, uno descubre el propósito para el cual ha querido, pero después tiene que hacer lo que Jesús manda, El yugo que Jesús nos pone es hacer lo que Él manda. ¿Y qué es lo que Jesús manda? Jesús manda que nos reunamos, que adoremos a Dios, que pongamos al Señor en primer lugar, que amemos a los hermanos entrañablemente, que cuando nosotros amamos a aquellos que también son cristianos, que son como hermanos nuestros, entonces es la mejor manera de anunciar el Evangelio del Reino, es la mejor manera de anunciar al mundo que nosotros pertenecemos a Dios. Y hay muchos cristianos que no aman a los otros, que tienen rivalidades. Dice, el yugo que Él nos pone, dice, acepten el yugo que les pongo y aprendan de mí, que soy paciente y de corazón humilde. Dios reclama que cada cristiano debe tener esta característica, ser humilde, tener paciencia, tener amor, tener fe, tener esperanza, no amargarse por la situación, tener confianza en Dios. Esas son las cosas que Jesús pone a aquellos que lo seguimos. Dice, porque el yugo que yo les pongo y la carga que les doy a llevar son livianitos. O sea que Él no nos va a pedir nada que nosotros no podamos hacer.
Es lo mismo que los padres, no le van a pedir a un hijo de pequeña edad lo mismo que le pueden pedir a uno de más grande, se cae de maduro. Bueno, lo mismo hace Dios con nosotros, no nos va a pedir nada que nosotros no podamos hacer, pero aquello que sí podemos hacer, Él nos pide que lo hagamos. Bueno, espero que con estas cosas que Jesús nos enseña, que tengamos que hacer, que aprendamos a andar agarrados de la mano de Jesús y tener la felicidad de la vida, sentirnos completamente realizados, viviendo con el propósito que hemos sido creados.